1, 2, 5, dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión y no se mueve, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la voz de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que no son rectos en su corazón, y a los que son rectos, perdón, en su corazón, más a los que se aparten tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Así finaliza el Salmo 125. Me pareció acertado compararlo, hacer esas comparaciones que a veces hace el hermano Juan con el Salmo, porque también el Salmo 125 termina de una manera muy eh, que nos da mucha promesa, ¿no? Amén, amén. Interesante, ¿no? Y los reconoció Dios. ¿Mm? ¿Mm? O sea, el Señor los reconoció. Miren, ¿no? Qué buena promesa para reclamarle al Señor. Señor, reconócenos. Ya que estamos en la dispersión, estamos en la diáspora. Señor, reconócenos. O sea, que el Señor nos pueda reconocer, que podamos, porque ustedes saben que se viene otro éxodo, ¿no? Este éxodo, por eso le mostraba el video de lo que se viene, eh, lo que viene a aprender ahora, lo que venimos a aprender, el éxodo de Israel en Egipto, cómo el Señor literalmente movió cielo y tierra para liberar a su pueblo, ¿sí? Y la Biblia nos dice de que más adelante ya no se dirá más, bendito sea Jehová que sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino que se dirá, bendito sea Jehová que los trajo de los confines de la tierra. ¿Mm? Y ahí estamos nosotros. Me imagino cómo será ese día cuando el Señor nos lleve, ¿no? Nos lleve de vuelta a Eretz Israel. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Baruch Hashem. ¿Qué opinan ustedes? Que el Señor nos reconozca, ¿sí? Habla de identidad, ¿no? ¿Sí? ¿Qué será por qué el Señor no los podía reconocer antes? ¿Será que ellos se habían asimilado? ¿Será que estaban muy asimilados con la cultura egipcia, con las tradiciones de los egipcios? Porque miren que ellos tuvieron que hacer un gemido, ¿sí? A los que han visto la serie de Moisés, se habrán podido teletransportar a ese clamor que hicieron ellos, que como yo no, miren, yo podía leerlo una, dos, tres veces a este texto y no podía yo imaginarme cómo habrá sido ese gemido, ese clamor. Aquí está, miren, dice que ellos clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Es decir, que antes de ese clamor, el Señor no los reconocía. ¿Y por qué será que no los reconocía? ¿Porque no clamaban o porque no tenían la identidad de israelitas? ¿Sí? Es decir, Por- no tenían esa creo identidad. que, yo creo que por sus costumbres, por su manera de andar, por su manera de vivir, porque habían adoptado costumbres egipcias y habían nacido ahí, me imagino. Esa es la asimilación que hace, digamos, a un pueblo que lleva muchísimo tiempo habitando allí y obviamente yo creo que en el ejemplo de Israel podemos vernos nosotros reflejados también, que a veces cuando no tenemos adversidades, no tenemos problemas, que no nos acordamos del Señor. Y cuando vienen las dificultades, que nos acordamos, ¿sí? Por eso es que hay un algoritmo bíblico allí de que se sobreentiende de que el Señor es el que a veces permite. Bueno, estoy siendo muy benévolo, a veces permite, la Biblia dice otra cosa, la Biblia dice que Él envía esas adversidades. La Biblia dice que, por ejemplo, en Isaías 45, 6, 7, en Lamentaciones, Jeremías 3, 37 y 38, la Biblia dice que el Señor es el que envía esas adversidades
y lo hace para nuestro propio bien, es decir, nos envía adversidades para que nos acordemos de Él. Porque si no, a ver, una vez me imaginaba, bueno, ya lo nombró la hermana Paulina, José y toda la comitiva de Israel llevando los huesos de Jacob. ¿M? Ya están en Israel, los 7 años de hambre y los 7 años de abundancia ya pasaron, ¿sí? Ya hacía 17 años que había sucedido eso, y ellos están otra vez en Eretz Israel, y sin embargo ellos sepultan a su padre, al patriarca Jacob, ¿y qué hacen ellos ahí? ¿Plantan tiendas en Eretz Israel o se vuelven para Egipto? ¿Qué nos dice la Biblia? Dice que ellos se regresaron a Egipto, ¿sí? Había una fuerza mayor ahí que los hacía ellos regresar cuando ya había pasado todo, es decir, ya Canaán ya no tenía hambre, ya no había hambruna en Canaán, pero había una promesa a Abraham, una profecía a Abraham de que sus descendientes iban a sufrir por un pueblo opresor y de que el Señor iba a castigar a ese pueblo opresor. Ellos inconscientemente se regresan a Egipto. Además, ¿por qué, chicos? ¿Ellos volverían a un lugar donde el faraón los castiga? No, ellos volvieron porque eran amigos del faraón, porque eran, porque eran, digamos, aliados, ¿sí? Tenían relaciones diplomáticas de las mejores. Ya lo vimos en el estudio de los Hicsos. La arqueología prueba de que el faraón que gobernó en tiempo de José era un faraón semita, no era un faraón cananeo o cananita o camita, era un faraón semita de la misma etnia de José. Por eso es que ellos tenían ancianos. Después van a ver ustedes por qué los egipcios tenían ancianos. Van a ver que los egipcios tenían ancianos y luego Israel, cuando Moisés regresa, ahora lo veremos en el capítulo 3, cuando la semana siguiente, cuando Moisés sea enviado a Israel en Egipto, el Señor le va a ordenar que se junte con los ancianos. Eso de nombrar ancianos está legítimamente vinculado a la cultura semita, ¿sí? Eso también nos prueba de que los faraones del tiempo de José eran semitas, porque tenían costumbres semitas, eran monoteístas también, ya lo vimos. Y bueno, yo les había prometido de que íbamos a tocar de nuevo el tema de los Hicsos. ¿Por qué? Porque aquí se marca un antes y un después, es decir, la Biblia dice aquí que asume un faraón que no conoce a José. Aquí está en el 8. Entre tanto, ¿sí? Entre tanto, adelante hermano, has levantado la mano. Sí, pero era para seguir, era un comentario para, de acuerdo a las letras hebreas, Mm, siguiendo la línea de lo que habías dicho al principio de esto de reconocer, de que reconoció Dios, ¿no? Si querés terminar tu idea y después te comparto. vale. Bueno, entonces dice, entre tanto, ¿sí? Este entre tanto nos está diciendo de que en simultáneo, es decir, mientras sucedía esto, se levantaba otro rey en Egipto. ¿Y qué estaba aconteciendo? Miren, los hijos de Israel estaban sucediendo tres cosas. Se estaban fructificando, se estaban multiplicando y se estaban aumentando, y una más, y eran fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Cuando estudiemos el estudio de Hanukkah el próximo Shabbat, acuérdense de esta frase, ¿sí? Yo les voy a preguntar si se acuerdan, ¿sí? Y se llenó de ellos la tierra. Porque esta frase se repite en el libro de Macabeos, ¿sí? Esta frase se repite en el libro de Macabeos capítulo 1 justamente, pero no dice de que se llenó de ellos la tierra refiriéndose a una explosión demográfica o como a una, digamos, de los hijos de Israel, en este caso, está hablando de una explosión demográfica, sí, pero cuando habla del libro de Macabeos, ya lo veremos el Shabbat que viene, nos habla de que los griegos llenaron de calamidades la tierra. Por eso hay una comparación ahí impresionante, porque mientras los hijos de Israel están cumpliendo la promesa dada a Adán, miren, ¿no? Que es una promesa que se le dio a Adán,
sed fructífero, multiplicaos, el Señor le dijo, y poblad la tierra, es que esto se viene a cumplir recién en Éxodo, capítulo 1, porque dice que los hijos de Israel, descendientes de Adán obviamente, se multiplicaron, fructificaron, fueron fecundos, fueron fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Cuando veamos nosotros el tema de los griegos, el Shabbat que viene, vamos a ver que los griegos llenaron de maldad de la tierra, o sea, llenaron de calamidades, bueno, así lo dice el autor de Macabeos, ¿no? Dice que llenaron de abominaciones la tierra, hasta el día de hoy, porque la cultura helenística, la cultura griega, ha, ha hecho como, ¿cómo le puedo decir? Como que ha impactado en todas las naciones de la tierra, ¿sí? Todas las naciones, todas las culturas tienen algo que ver con la cultura griega, ¿sí? Y vamos a ver ahora sí esto. Entre tanto, se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Ahora sí te dejo, hermano, adelante con el último. Mira, que no conocía a José y vos querés tocar el tema de que los reconoció Dios, ¿no? Claro, sí, y siempre haciendo alusión a la grandeza del idioma hebreo. Yo analizaba un poco la última palabra de esta para allá, que es, vos me corregirás, pero es yadá, eh, que es reconoció. Uno de sus significados es y reconoció, donde dice y reconoció Elohim, reconoció Dios, esta palabra es yadá, Sí, va, yadá. Y bueno, los que por ahí han visto o han hecho las comparaciones eh, con el pictográfico, seguramente Javi se lo recuerda bien. Ahí está la palabra yadá. Ahí podemos ver una Yod, una Dalet y una Ain, ¿verdad? sí, Y eso ya por ahí quizás no dice mucho, ¿no? Porque en el pictográfico, bueno, decíamos que siempre la Yod representa a Dios, al Padre, eh, a nuestro Adón. La Dalet es una puerta, como una puerta de tienda en el pictográfico. Y la Ain siempre está representado por un ojo, por ver, por la vista. Y es interesante, ¿no? Como esta palabra ya nos hace alusión a lo que está intentando explicar en en esa pequeña línea. Y lo relacionaba esta palabra con el versículo a ver si lo encuentro, Apocalipsis 2:3, si no, 3:20, perdón, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y acá está lo que vos decías de por qué el Eterno reconoció al pueblo de Israel en ese momento, porque precisamente tuvo que hacer esto, abrir la puerta, clamar para que él pudiera entrar, ¿verdad? amén, amén. Baruch Hashem. Esto se está poniendo bueno. Voy a escribir esto. A ver, yad, ¿sí? Brazo extendido. Aquí sería en el sentido de abrir, ¿verdad? Exacto, ahí está, sí, sí, sí. Luego tenemos puerta de tienda. Claro, la puerta abierta. Permitir sería. Claro, sí, abrir la puerta. Así, ¿no? ¿Cómo dijeron? O puerta abierta. Exacto, sí, sí. Y luego tenemos el Ain, en realidad es mirar, ¿no? Mirar. Aquí sería reconocer. Fíjate, Apocalipsis 3:8 también nos deja un lindo mensaje. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, lo cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza,
justo lo que estaba pasando con Israel en ese momento, ¿no? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Justamente que nos dicen en esta para allá de que tuvieron que clamar el nombre de Elohim y no negarlo, ¿no? Amén. ¿Me ha dicho Apocalipsis cuánto? Apocalipsis 3:8. 3:8 y después, bueno, aquí yo estoy a la puerta, es el 3:20. Apocalipsis 3:20. Amén. Qué bendición. Baruch Hashem. Aquí está, miren, hermanos, para los que quieran profundizar esto. Bien. La palabra yadá, ¿sí? Como decía el hermano, la palabra yadá en el hebreo es reconocer o conocer, ¿sí? Y se utiliza en otras circunstancias también, pero aquí en el contexto está utilizada para conocer, ¿sí? Y justamente cuando a mí me tocó leer la parte que dice que el faraón no conocía a José, dice lo yadá, ¿sí? Dice, no lo conocía a José, no lo reconocía tampoco, no tenía conocimiento de José, ¿sí? Baruch Hashem, ¿alguien más quiere hacer un aporte? Esta pizarrita, si quieren, yo se las comparto. Faltaría, vale, borrar lo de Javi, porque me quedo sin espacio. Pero igual yo lo puedo hacer en el Paint, después lo puedo hacer en el Paint de nuevo. ¿Sí? Hermano Daniel, Adelante, hermana. eh, este versículo que hemos leído, el, la historia nos relata al tiempo de, del patriarca de Moisés, cómo él sacó al pueblo, cuando el pueblo estaba en esclavitud ahí en Egipto. Pero hay una parte que a mí yo comparto mucho con mucha gente, no sé por qué, cuando Faraón, este nuevo Faraón, ya no conoce al pueblo, él ya no conoce la historia de José. Entonces, ¿por qué yo comparto esto con las personas cuando yo le hablo de la parte, pues, siempre familiar? De que es como que mi padre fue pastor. Ahora de ahí viene una descendencia de pastores, pero ¿sabe qué? Yo no hablo de los míos, yo hablo de los que no, de lo que, donde no hay descendencia, donde no quedó nada. Es como, hay personas, por ejemplo, que se desvinculan, ya no siguen es como que esa generación ya es como que no conoce esos milagros, eso como Dios se manifestó en las vidas pues, de nuestros padres, o sea, siempre he compartido este tema de que nosotros cojo este mensaje y le quisiera compartir, no sé si lo hago bien cuando yo comparto con las personas, que no se olviden, que no hagan como el pueblo, como este faraón que ya no conocía al pueblo, que ya no conocía, no sabía la historia, porque este ya no tenía un vínculo, no había un vínculo. Entonces, cuando en una familia ya no se habla de Dios a nuestros hijos, o sea, esos hijos ya no comparten a sus hijos y ahí se va como secando la palabra y la genealogía, que es la parte espiritual de nosotros. No sé si me explico bien, ahí lo dejo. Sí. Está muy, muy buena la metáfora. Sí, bueno, cuando lleguemos al Shema, hermana, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, la palabra nos dice allí que debemos repetirle esas palabras a nuestros hijos cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando entren, cuando salgan de casa. Y eso es a fin de que sea preservada esta verdad, es decir, que la verdad del Señor, de que Dios es uno, no se vaya a olvidar, digamos así, ¿no? No, la gente no se vaya. Miren, yo le voy a poner un ejemplo.
¿por qué la gente hoy por hoy, bueno, no vamos a hablar de doctrina, ¿no? No vamos a hablar de Ujú. doctrina, ¿sí? Igual si hay alguien por ahí siga creyendo en la Trinidad, después me avisa, pero yo le voy a decir las consecuencias de no repetir el Shema a nuestros hijos, que hoy tenemos que estar armando debate de que si en Dios hay tres personas, o si en Dios hay dos personas, o si son dos dioses, si son tres dioses. Bueno, eso se remonta a que los primeros creyentes, ¿sí? Los primeros creyentes que fueron judíos mesiánicos, lo vemos el caso de Pedro, Pablo, ¿sí? Todos los discípulos de Jesús eran judíos. O sea, los primeros creyentes en Yeshua, en el Evangelio, han sido judíos. Y hubo un momento en la historia en que se dejó de repetir la tradición, digamos, del Shema, que es el mandamiento de repetirle a nuestros hijos que Dios es uno y Dios es único. Y hoy por hoy tenemos que estar armando debates de que si en Dios hay tres personas o que si en Dios hay dos personas. ¿Por qué? No sé si me explico también. Simplemente porque se dejó de hacer lo que Dios pidió que se haga, ¿sí? Después lo puede leer usted en su Biblia. Va a ver que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, el Shema continúa, el Shema, mucha gente solo cita el Shema y nada más, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero no, se olvidan de lo demás, y dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos, y ahí está la hermana Clara, ¿ve? Y a los hijos de tus hijos. ¿Qué significa a los hijos de tus hijos? Generaciones. A los nietos. Adelante, hermana, ha levantado la mano. Sí, hermano, gracias. Eso lo vimos ahí cuando Moisés comienza, no cuando él viene, sino en el clamor del pueblo, ahí en la serie, se ve clarito cómo algunos sabían las historias, porque se las habían ido contando sus padres, pero otros no sabían nada. Entonces ellos tuvieron que, antes de empezar a clamar, empezar a contarle la historia, porque se reunieron varias veces. Entonces, ellos, antes del último clamor, que fue hasta en la calle, porque se reunían adentro, pero del último clamor hasta en la calle estaban. Entonces, antes de eso, ellos tuvieron que comenzar, o sea, reanudar llevarle a la historia, porque ya no conocían. ¿Por qué? Porque los padres no se lo habían repetido. Entonces, muchas de las historias que algunos conocían, otros no conocían. Entonces fue el alejamiento del pueblo de Dios. Hasta ahí. Adelante, Leti. A ver. Yo también pienso como Feli y como Clarita, el hecho de no ir, no ser creyente, porque como yo hablo por mi familia, no era, de hecho mi mamá hoy se jacta todavía de decir, yo a ustedes nunca las obligué a ir a la iglesia, mal hecho, le digo, más. Así hubiésemos ido a cualquier iglesia que ella nos hubiese inculcado la palabra de Dios, hubiese sido importante. Y de ahí para atrás, mi abuela era muy creyente y ella sí nos hacía leer, de hecho nos peleábamos por leer la Biblia y mi mamá dice, yo jamás haría eso. Yo digo, en eso sí, si todos haríamos eso, ¿no? Yo hoy mi misión principal para con mis nietos y eso sería enseñarles esto más que otras cosas, no las cosas del mundo como pensábamos antes. Entonces se fue olvidando tanto la palabra, tanto, nos hemos metido tanto en Egipto que, que ya no recordamos la historia real nuestra. Y hoy, gracias a esa promesa y al tiempo que se está cumpliendo, yo creo que estamos pasando lo mismo que pasaron los israelitas en ese momento, ¿no? Yo, por ejemplo, pasé por la religión por mi abuela, porque una de mis abuelas era muy católica y la otra era muy evangélica. Entonces, de los dos lados siempre, yo creo que por eso hoy estoy acá. Pero bueno, yo la he acompañado a mi abuela a la iglesia católica y, y yo creo que son como pasos que vamos dando, pasamos mal, pasamos bien,
pero esa es la promesa que Dios nos tiene a los que estamos predestinados, a los que Él llama y escuchamos, no sé, eso no lo entiendo bien todavía, pero sé que de una forma u otra, sufriendo, haciendo bien las cosas, haciendo mal las cosas, hoy Él nos está llamando y es cuando hoy estamos regresando, hoy es el tiempo. Hoy damos importancia a estas cosas y sabemos que lo del mundo no es o sea, podemos ver el resto de nuestros amigos y todo, que ellos tienen otros principios para sus hijos, sus nietos, y cuando uno dice que no, o sea, para mí, yo recuerdo a mi nieta que era bebé, tenía 3, 4 meses, y yo la llevaba todos los Shabbat, y yo le pido cada Shabbat, yo le mando un Shabbat Shalom todos los Shabbat a mi nieta, tiene 1 año nomás, y creo que y a mi hija, ¿no? Creo que eso va a dejar que ella no olvide. Puede olvidarse un montón de cosas por no tener contacto, yo con ella que está en Ushuaia, yo acá en Buenos Aires, pero cada Shabbat yo le mando y le recuerdo que ella pertenece a este pueblo. Yo sé que en algún momento ella va a volver, porque ella estuvo, hablo de Luli, no, o sea, la mayoría la conocen, y hoy mi oración más fuerte hoy es para que mi hija la guíe en este camino. Y no eran mis principios antes mi cosa era que vaya a la escuela, que sepa inglés, que sepa esto, y hoy al regresar y al volver a estas raíces, gracias a todas las cosas que he pasado antes, porque obviamente, así como el pueblo de Israel viviendo en Egipto las pasó, cada uno de nosotros la hemos pasado, creo yo, y hasta llegar acá. Y que es el fin, creo, donde el Eterno tiene para nosotros el fin que sabemos y conocemos, ¿no? Que es la única esperanza que tenemos. Entiendo perfectamente, no sé si yo me di a entender, pero la pregunta que dice la hermana Felicidad y Clarita, o sea, lo que comentaron yo creo que es totalmente así. Hemos dejado, no sé si porque el Eterno así lo quiso, para que esto se cumpla al final de los tiempos, o porque realmente nosotros somos de cabeza dura y damos prioridad a otras cosas, no sabiendo que lo más importante es, del principio a fin es Él. Amén. Y miren chicos, en qué contexto estamos hablando de olvidar o de ser asimilados, ¿no? Estamos en el mes de la asimilación. Este es el mes de la asimilación, o sea, el mes de diciembre. O sea, es que todos nos rasgamos las vestiduras y decimos, no, que cómo se va a olvidar el Señor. Y ahora viene diciembre y hay una partecita nuestra que quiere, ¿sí? Ver el lado bueno a las fiestas que vienen ahora, ¿no? Y yo pienso que los hijos de Israel lo tenían, pero esto a diario, o sea, el mes de diciembre era, para Israel era todos los meses en los que tenían ellos que enfrentarse a la asimilación. Y se los digo de verdad, ¿sí? Se los digo de verdad. A mí mismo me pasa, yo tengo que luchar contra esto porque está la escuela con los chicos, actividades de eso que tienen que ver con Navidad y todo eso, y donde nosotros tenemos que ser firmes y que no participen. Ah, pero si es Navidad, o sea, no es Halloween. Vale, Navidad es peor que Halloween, porque Halloween al menos no te oculta lo que es. En cambio, en Navidad viene, digamos, todo disfrazado, ¿no? Supuestamente la otra es la fiesta de disfraces, pero la otra al menos se muestra tal como es, una fiesta diabólica al 100%. En cambio, en Navidad no se muestra como una fiesta diabólica, pero lo es, ¿no? Entonces, como le digo, si nosotros no luchamos contra la asimilación se nos va a pasar por encima. ¿Y quiénes van a pagar los platos? Los chicos, los nietos, los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos podido, como decía la hermana Feli con su metáfora, no hemos conocido a José, ¿sí? Somos una generación que no conoce a José. ¿Qué les parece esto, chicos? Cuando éramos, bueno, obviamente, ¿no? No quiero descalificar, ¿no? El tiempo
de mi estancia en la iglesia evangélica, no lo voy a descalificar de ninguna manera, pero a ver, en ese tiempo, tristemente, no conocíamos a José. O yo les pregunto, ¿ustedes sabían quién era Safnat Panea en ese tiempo? O sea, o sea, es literal esto. Y está bueno, Feli, digamos, a ver, el tema que pusiste sobre la mesa. ¿M? Conocer o no conocer a José, ¿no? Porque éramos una generación que sabíamos mucho de eventos de damas, sabíamos mucho de eventos de jóvenes, sabíamos mucho de Día de la Madre, Día del Padre, pero no conocíamos a José. ¿Y qué significa no conocer a José? Ser hostil con Israel, ¿sí? Si lo quieren anotar, ¿qué significa no conocer a José? Es ser hostil con los hijos de Israel, porque eso es el patrón que la Biblia nos muestra. Ustedes léanlo. Vamos al capítulo 1, verso 8. Fíjense, capítulo 1, verso 8, y van a ver que el versículo 9 ya muestra hostilidad hacia los hijos de Israel por la causante, ¿sí? ¿Cuál es la causante? No conocer a José. Vamos a verlo. Miren, está en Éxodo capítulo 1, Hermano versículo Dani. 8 al 10 será, ¿no? Adelante, Javi. Bueno, aprovechando, justo estamos hablando de este tema, podemos aprovechar que estamos en diciembre y poder ver un poquito lo que es de Hanukkah, ¿no? Y que hemos andado por muchos lugares y como dice las escrituras, somos parte del templo, ¿no? Que somos el templo del Rúa. Yo creo que mucho tiempo dentro de nuestro templo se ha sentado la abominación desoladora, ¿no? Hemos sentado un Dios que, que nos ha gobernado eh, y hoy por hoy yo creo que todos los días tenemos que recordar Hanukkah y sacar eso que queda, ¿no? Que está quedando, hacer una purificación dentro de nosotros, ver a un Judá Macabeo peleando una batalla, al Macabín peleando dentro nuestro, sacando, purificándonos todos los días, limpiándonos y saliendo de todo esto, ¿no? Saber que hemos sido impuros y bueno, aprovechando un poquito la fiesta de Hanukkah, ¿no? No vamos a hablar mucho porque si no nos adelantamos a las cosas. Bueno, mañana comienza la festividad de Hanukkah, pero nosotros el estudio lo vamos a tener el Shabbat que viene, ¿sí? Pero bueno, eso no impide de que ustedes a lo largo de esta semana vayan viendo películas, vayan escuchando el audiolibro de Macabeos que está en YouTube, ya se los compartiré después. ¿Qué les iba a decir? Está también en podcast el audiolibro de Macabeos. ¿Qué más? Hay una película muy linda de los Macabeos que está muy buena para verla. Una película que te cuenta así la historia de ellos y te la muestra bien. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Hermana Feli, tú no estabas cuando hablamos de Miquets, los Ixos en el antiguo Egipto. Te invito a que veas después el video. Nosotros hemos mostrado una línea de tiempo donde el poderío egipcio cananita o camita, vamos a decir, de los descendientes de Cam, que son los cushitas, ¿sí? Mayormente conocidos en Egipto como los nubios, ¿sí? Es decir, esa etnia que es 100% egipcia perdió el trono de Egipto por un periodo de 100 años, ¿sí? En ese periodo de 100 años, la arqueología prueba de que gobernaron una etnia llamada, bueno, en copto, en egipcio se conocía como los Ixos, ¿sí? Ixos significa reyes pastores, ¿sí? O reyes de las montañas, ¿sí? Toda digamos, la tierra de Mizraim es una tierra que, digamos, no se caracteriza por sus montañas. No así la tierra de Madián, la tierra de Siria, la tierra, por ejemplo, de la Mesopotamia, ¿sí? Donde están los semitas que la Biblia nos muestra para allá, Noaj. Entonces, es decir, la arqueología prueba de que en el periodo de la dinastía 15 a la 18, de la dinastía de los reyes de Egipto, gobernaron reyes Ixos en Egipto, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay un faraón que se llamó Amosis, me lo acuerdo todo esto porque está fresquito, desde hace poco que lo estudiamos. Hay un faraón llamado Amosis que
reconquista el Alto y el Bajo Egipto. Es decir, él prepara un ejército y reconquista a Egipto. Es decir, que durante ese periodo de 100 años que gobernaron faraones semitas, que eran amigos de José, que miren, yo le voy a leer un poquito aquí que tengo en mi cuaderno, que lo que he estudiado a esa vuelta para poder hablarlos de esta historia. Dice la arqueología que los egipcios eran una civilización muy racista y existen evidencias de que uno de los pueblos más odiados por ellos eran sin duda alguna los pueblos semitas. Los vasos de execración o vasos de maldiciones tenían la siguiente función. Dice que en los vasos de execración se escribía el nombre del pueblo al cual ellos iban a maldecir, luego el rey o el sacerdote tomaban vino en ese vaso, mencionaban el nombre de la etnia o el pueblo que querían maldecir y rompían el vaso en el suelo. ¿Se entiende? Ellos escribían el nombre, por ejemplo, ellos ponían, malditos sean los asiáticos, porque así es que le llamaban a los semitas, ellos le llamaban asiáticos, y ellos escribían, malditos sean los asiáticos, el sacerdote tomaba el vino y luego rompía la vasija, es decir, rompía el vaso. Eso se llama vaso de execración o vaso de maldición en Egipto. Preguntarles a usted, a que no saben cuáles son los pueblos que más evidencia arqueológica de maldiciones egipcias que le han tirado, se ha encontrado, que se encontró, es nada más y nada menos que el pueblo semita. Cuando digo pueblo semita, es que automáticamente se me forma digamos, un adjetivo calificativo para ello. Eran antisemitas. ¿A que sí? Eran antisemitas, porque a ver, si la mayoría de los vasos de execración han echado maldiciones a los semitas es porque eran antisemitas. Es decir, lo que hace a Egipto como un pueblo puro, es decir, no hablo de la dinastía de los Hicsos, sino los egipcios 100%, a ver, de pura raza. Los egipcios de pura raza. Ellos odiaban con todas sus fuerzas a los semitas. Por lo tanto, era imposible que el faraón en tiempo de José haya sido un egipcio étnicamente hablando. ¿Me entienden? La arqueología prueba de que se han hallado, digamos, una civilización ajena a lo que sería, digamos, genéticamente un egipcio por un periodo de 100 años en la tierra de Misraim, ¿sí? Ahora, les digo, este rey llamado Amosis I, él reconquista Egipto. Todo parece indicar que este rey que no conocía a José era Amosis el que reconquistó Egipto. ¿Por qué? Porque el contexto lo dice claro, hermanos. Dice, seamos pues sabios para con él, está hablando del pueblo de Israel, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, ¿sí? Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Quiénes eran sus enemigos? Los semitas, ¿sí? Los enemigos de Egipto eran los semitas, y lo dice la arqueología con el tema de los vasos de execración. Repito, los egipcios eran una civilización muy, pero que muy racista. O sea, a ver, pasa que hoy por hoy tenemos un concepto de racismo que es el blanco oprimiendo al negro. Pero antes, en la antigüedad, no era así. El racismo no tiene color. A ver, hay tribus africanas que aplican una cuota de racismo a las personas que nacen vamos a decirlo así, con una deficiencia eh, cutánea que se llama de pigmentación, que es, digamos, el albinismo, ¿sí? Hay personas que son étnicamente africanos, o sea, y nacen totalmente blancos. Ellos sufren persecución de su propio pueblo por haber nacido blanco. Miren, dicen que es maldición, dicen de que es una maldición, de que no puede haber una persona así, con características negras, pero con color blanco, incluso tienen ojos celestes,
¿sí? El pelo les sale blanco, las pestañas blancas, las cejas blancas, y ellos sufren persecución también. Es decir, que el racismo no tiene color, el racismo es racismo. Y los egipcios eran racistas con los que no eran genéticamente egipcios. Lo prueban, ¿sabe qué también lo prueban? Los, digamos, los murales que ellos dejaron escritos, que dejaron dibujados, que se llaman jeroglíficos. Los jeroglíficos prueban cómo ellos hostigaban a los que no tenían apariencia de egipcio. Esto es, a los que usaban barba. Increíblemente, los Ixos salen allí, en los jeroglíficos salen con barba. Yo se los he mostrado a los hermanos en la Parashá Miketz, cómo representaban ellos a los asiáticos, los representaban con barba. Y usted va a ver que ningún egipcio tiene vello facial, y las mujeres egipcias usaban peluca. ¿Mm? Entonces, ¿qué acontece? Este rey Amosis reconquista Egipto y hostiga al pueblo semita que estaba allí habitando en la fertilidad del delta del Nilo. ¿Sí? Hostiga, persigue, esclaviza, le aumenta los impuestos y le pone cargas pesadas a ese pueblo que era étnicamente diferente a ellos, y además, chicos, llevaban la maldición, entre comillas, de ser semitas. Y los egipcios, ya lo digo, la arqueología prueba de que no hay otro pueblo más maldecido por los egipcios en todas las dinastías que el pueblo semita. Si nosotros ignoramos esto, el ateísmo o los ateos que conocen de historia, de arqueología, van a desconfiar de nuestro discurso, o no van a creer en nuestro discurso y van a decir, es que la Biblia miente. ¿Por qué? Porque si los egipcios odiaban a los semitas, ¿cómo que un faraón va a poner de virrey a un semita? ¿Sí? Pero si nosotros conocemos este pedacito de la historia, ¿sí? La dinastía 15 a la 18 de los Ixos en Egipto, es que entendemos todo. O sea, es la pieza que faltaba al rompecabezas. Entender de que hubo una dinastía Ixa o de reyes pastores. Imagínense el nombre que tiene, reyes pastores. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué no podemos sacrificar el cordero en Misraín? Le dijo Moisés al faraón. Porque hacer eso es abominación a los egipcios. Y los Ixos se llamaban reyes pastores. Es decir, ¿qué le dijo José a sus hermanos cuando se presentaban ante Faraón? Cuando os presentéis delante de Faraón diréis, nosotros somos pastores de ovejas y venimos de una generación de pastores. Es como parecido a lo que dijiste, Félix. Hija de pastor, hermana de pastores, ¿verdad? Pero no de ovejas de lana, sino de ovejitas del Señor, ¿no? De ovejitas de este tipo de ovejas, ¿sí? De los que cantamos aleluya. ¿Eh? Eso, hermanos. 100% pentecostal. Amén, amén. Eso. Esa es la mejor religión que hay, dice un rabino. ¿Sí? Mire, si todos en esta línea de tiempo, ¿sí? Yo creo que ya estamos en condiciones de finalizar la clase de hoy, ¿sí? Para no cargarnos mucho, les había dicho, ahora que empezamos con las lecturas, nosotros mayormente estudiamos 4 horas, ¿sí? Pero vamos a ir bajando un poquito la cantidad de horas que estamos frente a la pantalla, porque en Shabbat también tenemos que estar con la familia, tenemos que hacer otras actividades también, y más que nada estirarse un poco las piernas y no estar tantas horas sentados, ¿sí? Vamos a ir cerrando la clase de hoy. El Shabbat que viene, el hermano Claudio Ben Efraín estará dándonos una presentación de la segunda semana del libro de Éxodo, ¿sí? Él ya nos hablará, puede tocar también tópicos de la primera semana, ¿sí? Como no hay ningún problema. O bien, él ya verá que nos comparte acerca del llamamiento de Moisés, puede ser del nombre también, no sé, él ya verá que nos comparte, y bueno, los invitamos a que estén con nosotros. Por nuestra parte, yo buscaré otros lectores ya tengo una lectora, que es la hermana Paulina, que ya se ofreció para el Shabbat que viene. Y si uno de los hermanos que ha leído hoy quiere repetir, no hay problema. Si no, le deja el turno a otro alumno, a otro egresado del curso,
para que lea, ¿sí? Porque todos los Shabbat vamos a leer, ¿sí? Es que se nos va a hacer costumbre, ¿sí? Y luego vamos a leer mejor. Y ustedes van a entender lo que escuchan, van a saber también distinguir entre las palabras del hebreo. ¿Amén? Ya tengo una, así que entre semana me va confirmando para que yo le mande la fonética y ya van ensayando, ¿sí? Yo les pido perdón, yo estuve muy apretado esta semana con mis hijos enfermos y todo, y llegando al fin de semana salió el sol, ¿sí? Y ya mejoró todo, y por eso es que les mandaba así todo de última hora. Pero para gloria del Señor salió bien, y bueno, hoy mismo comienzo a enviarles a la hermana Paulina para que vaya practicando. Ella va a arrancar con la cuarta lilla, Shabbat que viene, en hebreo, fonético, ¿sí? Más adelante podremos leer directamente del hebreo en pantalla, o sea, del hebreo en tiempo real. Por ahora, fonética, para no fallar, ¿sí? Shalom a todos y que el Señor les bendiga. Vamos a dejarle a Clarita El que hermano nos haga... Javier había levantado la mano hace rato y sigue Ah, levantando. mira, ahí está la manito de Javi. ¿Cómo va? Con respecto a la lectura, me ofrezco, hermano, para el próximo Shabbat y también felicitarlo a los hermanos que por primera vez hicieron, la felicito a la hermana Leticia, conozco a Claudio como es, y Dani es experto también en esto, pero rescata a la hermana Leticia por su valentía, una mujer muy valiente, Lo y salió hiciste, perfecto. lo hiciste espectacular, hermana. Lo hiciste muy Sí, bien. sí, Yo creo sí. que cuando vea este video dentro de un par de años, Pues si mira lo que leía, pero no, hermana, lo hizo perfecto, la bueno, felicito. siempre que sea Amén. Amén, para amén. esto, digo, me tiene que ayudar el Espíritu Santo. Ya, no nos queda de otra. Amén. No es uno, bueno, así que bueno, lo que haya hecho mal pido perdón, pero bueno, realmente, Dani, yo le agradezco al Eterno que me haya dado esta oportunidad. En un momento es como que me emocioné. Aleluya. Yo también me estaba emocionando cuando lo escuchaba a Claudio. Era como escuchar a un israelita directamente, a un judío. Hermoso, Era como wow, escuchar a un judío. hermoso, tan fluido, los Baruch dos Hashem. ustedes, ¿no? Pero bueno, siempre, Baruch Hashem. nunca lo escuchamos a Claudio, a Dani por ahí lo escuchamos un poco más seguido, pero a Claudio nunca y lee hermoso, la verdad. Ahora estoy muy intrigada con Ruth, vamos a ver. No, Creo que hermana, lee por igual, favor, baje un poco el estándar. eh, pero bueno, Sí, sí, como dijo la hermana Felicidad, volver a nuestras raíces, si bien nuestros padres no nos transmitieron esto de lo que es la lengua hebrea, sabemos que pertenecemos a Israel y bueno, familiarizarnos con esto, con empezar a hablar, a desenvolvernos, a soltar la lengua. En mí falta un montón, obviamente, así que agradezco al Eterno porque nos da esa posibilidad de poder hablar y expresarnos y tener la vista y poder leer y salga como salga, que demos lo mejor para la gloria y honra del Eterno, ¿no? Amén, de amén. acá en más hacer eso, hacerlo, Amén, seguir amén. Amén. con Baruch esto, Hashem. para Ahora sí nuestra que futura dejamos hablar al generación. hermano Javier. Ahí Javi nos va a dar un estudio de los 4 caballos del Apocalipsis. No, hermano, antes que salíamos quería hablar un poquito sobre los dos nombres de las parteras, más que nada. Antes que nos vamos, estábamos cerquita y nomás. Bueno, me llamó mucho el valor numérico que me da el nombre de estas dos parteras, de Cipras y de Púa. Eh, bueno, la palabra Cipra está compuesta por la letra Shin, por la letra Fei, Fesh y Het, dándonos un valor numérico de 585. Cuando lo fraccionamos a este número, llega un número 9, a una letra Tet, que hace mención a una cesta, rodear, y la palabra Puaj también hace mención a una Pei, una Bat, una Hei, una Ai y una Hei, dándonos un valor numérico de 161.
y cuando se lo fracciona me da el número 8, una het, que es una cerca, apartar, separar. Y bueno, podía sacar algo sobre esto, que estas mujeres rodearon y protegieron a las israelitas, ¿no? Las guardaron y las separaron de las egipcias, porque dice que es como que hacen diciendo que ellas son más fuertes que las otras. Y a la vez las protegieron y hicieron separación de las egipcias. Repetime, hermano, la letra de Fua. Bey, Bat, Ain y Het. Y esa me da un valor numérico de 161. Y la de Cipra me da un valor de 585. Amén. Al resultado final de todo es un 9, es una letra TEP, Amén, que amén. en pictográfico es rodear, una cesta. Por eso yo creo que ellas las rodearon, las guardaron e hicieron separación sobre las egipcias. Las partes. Creo que tú... Amén. Preguntarles yo ahora, los dejo con la duda si quieren para la semana que viene. ¿Cuántas parteras nos nombra el capítulo 1 de Éxodo? ¿Cuántas parteras dice que eran? Dos. 2. Y después dice cuántas familias salieron de Egipto. ¿Se acuerdan? Familia. 600.000 hombres y sus mujeres y sus niños, ¿no? Preguntarles si alcanzaba con 2 parteras para 600.000 mujeres. No. Tenemos que Muy investigar poco. ahí. Tenemos que No. investigar ahí. Igual eran la clínica de Fua y la clínica de Cifra, que tenía mogollón de parteras allí. Eso me lo pregunto ahora porque lo encuentro aquí en mi cuaderno. Mire, alguna vez me lo pregunté, lo escribí y dije, ¿2 parteras para todo Israel? ¿Cómo se dice partera en hebreo? Matrona. Ah, no, 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 Ah, no. no, para armar la frase, decir, Aquí, para en armar la hebreo. frase, para armar la frase, después vamos a armar la frase, vamos a poner 2 parteras para Col Israel, así, vamos a poner. ¿Qué significa que solo 2 parteras, pobrecitas, estarían saturadas de trabajo? Si, a ver, chicos, No nada tendrían fuese de que, descanso. claro, nada fuese que sean 2 parteras para mujeres que tienen hijos normalmente. No, dice que estas tenían hijos, y la Biblia lo dice, por eso lo puedo decir, dice que tenían a manera de plaga. Así lo dice la Biblia, dice de que el mismo verbo que se utiliza para se multiplicaron es el verbo, ya le digo, sharatz, que es el mismo, es la misma palabra para enjambre y es la misma palabra para abundante. O sea que cuando dice de que se multiplicaban, lo hacían a manera de enjambre. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, 2 parteras para atender 600.000 mujeres que se reproducían a manera de enjambre, es que no tendrían sosiego, ¿no? No tendrían reposo esas pobres chicas. O sea, algo significa que lo vamos a investigar para el Shabbat que viene. Partera es Yalad, Sí, Yod, Yalad. Lamed, Dalet. Muy bien, ya vamos a armar entonces la Yalat. Ya vamos a Bendito armar sea. entonces la oración. 2 parteras para todo Israel. ¿Qué significa eso? ¿Mm? Para que piensen. Yo me animo a pensar, hermano, que no eran las líderes, o sea, las que llevaban adelante, guiaban al número de parteras que puede ser, ellas lideraban, Ya, es muy mi manera de bien. pensar. Muy bien, hermana. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué nos Y dice la Biblia? aparecían cuando se complicaba, Claro. ¿Y qué nos dice la si no, Biblia? se atendían entre ellas. Ahí está, ¿ves? Hay otra explicación ahí que dice que cuando ellas llegaban Se ya ve en la estaban, las película, hebreas ya estaban con el hijo en brazos. y en las películas se ve, viste, que se avisan unas a otras cuando son amigas, en la serie, en las películas, y van rápido con sábanas, toallas, no sé qué dice, Trae y pronto, dice pronto, agua y un paño, dice. Agua y un paño. Ya me sí, la sabía de memoria yo.
Cuando O iban a sea hacer, que las hebreas tendrían parto ellas mismas, se asistían con lo que tenían las mujeres que tenían al lado, pero si se complicaba, llamaban a esas doctoras. las matronas, sí, 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 Que, como dijo la que, hermana segu- Celi, las matronas. que seguro que tenían más experiencia, por eso son nombradas. A ver, lo que les quiero plantear es un orden, digamos, de una estructura, digamos, sería un organigrama, algo así. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice de que el sistema de casta egipcia dice que estaba compuesto por, obviamente, los faraones, los nobles, perdón, los faraones, los sacerdotes, los nobles, y después vienen los soldados, los militares, todas esas cosas. ¿Y qué vienen después abajo, más abajo? Los capataces, ¿no? Y dice que estos capataces estaban por encima de quién? De los esclavos, De lo que los obreros, de los esclavos, ¿sí? Porque no le esclavos, sí, pagaban, sí, ¿no? sí. Ah, bien, De bien, los de los esclavos. esclavos. No era obrero. Y miren, ahora cuando vayamos a los ladrillos sin paja, ¿sí? Los ladrillos sin paja de la semana que viene, vamos a ver quiénes eran azotados. ¿Acaso eran azotados todos o solo los capataces? ¿Qué nos muestra la Biblia? La Biblia dice de que como ellos no pudieron entregar la tarea de ladrillo sin paja, fueron azotados los capataces que los egipcios habían designado. No azotaban a todos, o sea, había una estructura ahí, una estructura, digamos, de orden, digamos, De mando. escalafónica, ¿sí? De orden escalafónica, algo así. Miren, chicos, entiendo también de que este mismo patrón se repite con las matronas, con las parteras. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a solo estas dos chicas rendirle cuentas a Faraón diciéndole, ¿sabe qué, mi rey? Cuando nosotros llegamos, ellas ya, resulta que ya tuvieron el bebé, pero ellas dan cuenta por todas las demás, como dijo hermana Paulina, probablemente ellas rendían cuenta por todas las demás, que eran, ahí estarían, digamos, ¿cómo se llamaba? Leila, Elisheva, no me acuerdo cómo se llamaban las parteras, Sífora, las parteras de la novela de Moisés. ¿M? Así que bien, muchas gracias por estar y hasta aquí entonces la clase de hoy. Que el Señor les bendiga. Hermana Clarita, o le dejamos a Dorita, no sé, Clara, le dejamos a Dorita Sí, sí, que nos bendiga con oración. sí, sí. Amén. Dorita, a ver si tienes micrófono. Gracias, Dios mío, por escuchar tu, tu lección para nuestra vida, para reconocer por qué los hombres sacaron la Torá. Estamos padeciendo de no saber muchas cosas, así como el hebreo, bendito el hombre que puede hablar en hebreo. Lo bendigo, lo hago grande delante de nuestro Dios para que le enseñen más todavía a Leticia, a Claudio, a Ruth, si se pone delante de Dios, Dios lo hará. Y de saber que en este tiempo, por medio de los gobernantes, padecemos lo mismo. No quieren rendirse ante Dios, porque si no clamaríamos como estos hombres y mujeres que le clamaron a Dios para que se abriera puerta para saber lo que era la ley cristiana en ese tiempo. Nosotros hemos padecido con pastores, con maestros que nos han enseñado de distinta manera,
pero no como quería el Señor. Y ahora, Señor, estamos delante de ti, así como las parteras fueron 2, pero se multiplicaron en la palabra de contestarle al faraón que no tenían por qué matar a los niños, porque las hebreas tenían los hijos antes. Así hace Dios con nosotros. Nos enseñará, nos verá que estamos clamando legítimamente este grupo, acá y en varios lados. Padre, bendice, bendice su hogar, bendice la lectura y que pronto veremos a Daniel por acá para que él nos enseñe. Bendice a Juan de la cabeza a los pies, para que se levante con fuerza, con fe, que esto es una prueba, pero como hombre va a ser bendito por nuestro Dios. Gracias, Señor, por lo que hemos dado. Gracias por estar con mis hermanos. Enséñame a ver las cosas como tú las ves. Pero vi que en el Éxodo pasa lo mismo que pasamos en este tiempo. Salimos de una cosa y entramos en otra, pero son mentiras de hombre. Pero viene la verdad que es tuya y abre los ojos de tus hijos. Gracias te dejamos, gracias por la vida de Daniel, porque estuvo en este sábado con nosotros. Bendice a su esposa, a sus hijos, para que ellos puedan vivir con felicidad todos los días que se aproximan contigo. Sé que muy pronto tendremos esa Jerusalén que tú quieres, pero en nuestro corazón, para servir, para honrarte, para hablar y para poder decir la verdad. No tener miedo, así como era el evangelio, el evangelismo. Salimos a la calle y proclamamos, así proclamaremos el Torá, que es las leyes cristianas que tenían en ese tiempo. Gracias, mi Dios, te doy mi corazón cada vez que hablo contigo. Es un derramamiento de no saber lo que tú querías para mi vida. Tú lo estás haciendo con Claudio, con Romina, con la mamá de Romina. Yo sé que va a sanarse esa mujer, pero no porque es palabra de mujer, sino porque Dios va a querer sorprenderlos a ellos y agarrarse de tu mano para proclamar las leyes hebreas. Gracias, Señor. Perdóname por querer aprender el hebreo y no comprenderte lo que querías tú conmigo. Amén, amén y amén. Amén. Muchas Amén. gracias, hermana. Aquí quedamos hasta el próximo Amén. Shabbat. Que el Señor les bendiga. Amén. Shabbat shalom. Shabbat 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 shalom, shalom. hermano. Shabbat Bendiciones shalom. a todos Shabbat los shalom. puntos. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, hermano. Shalom. Shabbat shalom. Gracias, gracias, Dorita. Gracias, gracias, Daniel.